En esta ocasión vamos a presentar un proyecto que se ha realizado el año pasado en conjunto con el CROSA e Innovate. Es un proyecto que marca un hecho muy importante en esta empresa y agradecemos de manera muy grata su presencia. Vamos a proceder a poner un video institucional para que puedan familiarizarse un poco más con nosotros. Somos una empresa nacional que brinda soluciones integrales en la transformación de la energía eléctrica, invirtiendo en investigación e implementación de tecnologías de punta propias. Contamos con maquinaria y equipos de última generación para atender y construir grandes proyectos electromecánicos, como una subestación eléctrica de alta tensión y/o líneas de transmisión, ofreciendo nuestros servicios a empresas de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, así como también a grandes clientes mineros e industriales. Donde esté. Del CROSA, transformando energía, construyendo futuro. Bueno, a continuación vamos a dar paso a nuestro gerente comercial, Eric Morales. Un aplauso, por favor. Buenas noches. Soy Eric Morante, gerente comercial de la empresa de CROSA, y en esta oportunidad voy a dar una pequeña introducción al proyecto de investigación que ha sido cofinanciado gracias al programa ITI y desarrollado en la empresa de CROSA. Bueno, en esta parte del mundo sí ha sido difícil desarrollar investigación. Nosotros nos hemos acostumbrado a esperar que el avance tecnológico venga de países desarrollados. Y nosotros somos testigos de cómo nuestros talentos se van a buscar oportunidades, ¿no? Justamente por no tener esa oportunidad de transformar ese talento en productividad para el país. Gracias a algunos programas de innovación, esto está cambiando un poco, y más aún para la empresa privada, en donde el gasto por investigación va directamente en el modelo de negocio que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el censo de Concitec, realizado en 2016, un ejemplo, ¿no? De cada 5.000 personas económicamente activas, solo una persona se dedica a la investigación. Quiere decir que solo una persona de cada 5.000 vive de la investigación. Entonces, de repente, en estos 2 últimos años, esta cifra ha mejorado, ¿no? Ya no tengo conocimiento si hay otro estudio acerca de esto, pero suponemos que sí. Históricamente, por ejemplo, nosotros en los años 60, 70, 80, incluso en los 90, en lo que son transformadores, nosotros usábamos licencias extranjeras para fabricar nuestros transformadores. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno, a través de diversos programas, ha venido incentivando y promoviendo la actividad de la investigación en el país. Uno de estos programas es el programa Innovate, que busca el cofinanciamiento con las empresas o universidades para desarrollar la investigación. Una primera conclusión general es que nosotros debemos apostar por la investigación en el país. Y más aún, nosotros como empresa privada debemos integrar ese modelo, o integrar la investigación dentro de nuestro modelo económico en todas nuestras unidades, y transformar todo este conocimiento en soluciones para sus procesos. O sea, el reto es que en general que todos los actores que participen en este proceso tengan este ímpetu, ¿no? Por ejemplo, actores como el gobierno promoviendo con programas como Innovate, nuestros propios clientes a quienes debemos entregarles esta solución, ¿no? Finalmente les dejo este mensaje, ¿no? Si nosotros no investigamos, no innovamos, no desarrollamos investigación,
nosotros tenemos que ser como una fuente, ¿no? Que fluye, porque de lo contrario sería como darles agua estancada. Vamos a empezar con un poco de la historia y quiénes son los responsables para que estemos reunidos acá. En el año 1831 el señor Faraday nos da una ley de la inducción electromagnética. Entonces que ahí empieza el desarrollo ya de las máquinas estáticas rotativas. El señor Faraday empezó el desarrollo del electromagnetismo. Entre 1884 y 1885, no hay dato exacto, pero se fabrica el primer transformador. Pasa el tiempo, no quiero ahondar en esto porque estamos en el estiramiento. Es bonita la historia para que nos centremos. En la década del 50 viene el desarrollo de la plancha magnética de grano orientado laminada en caliente. Eso fue un avance muy importante porque el transformador dentro de sus componentes tiene plancha magnética, ¿no? El hecho de haber mejorado ostensiblemente las condiciones del material hicieron que los transformadores empezaran a crecer en potencia. Y los sistemas de distribución de energía que antes dependían y las generadoras estaban muy cerca de las ciudades, podían ya tranquilamente suministrar energía a través de largas distancias. Y empezó la transmisión y empezó a subir el nivel de tensión. Y se llegó a 400 kilovoltios. Entonces ahí empezaron otros problemas. ¿Y cuáles eran los problemas? Los problemas eran las sobretensiones. Las sobretensiones de impulso, de rayo, que se empezaron inmediatamente a solucionar porque las máquinas, los transformadores, si nosotros vemos un impacto de una descarga atmosférica en Huancayo, eso viaja a la velocidad de la luz y puede impactar en cada subestación que llegue. Entonces las máquinas tenían que estar, los transformadores sobre todo, tenían que estar preparadas para ese tema. Bueno, y el año 60, ya cuando estaba yendo a la transición, en mi escuela 4463 de mi querido Abancay, empiezan otros problemas, los problemas mecánicos. Ya las potencias iban creciendo y se necesitaba dimensionar el transformador para que puedan soportar otros problemas, que eran las corrientes de falla de cortocircuito. Y esto sí es más complejo, no llevó poco tiempo, fue un desarrollo, porque los métodos eran aproximados y vamos a llegar ahora a lo que hicimos, ¿no? Para lo cual, ahora, después de esta explicación histórica, vamos a ahondarnos un poco en la cuestión conceptual, ¿no? Porque nosotros sabemos que una masa crea algo, ¿no es cierto? Siempre. Es un campo gravitatorio. La masa de la Tierra, la masa de la Luna, la masa del Sol. Después estudiamos física elemental, nos dijeron que la carga crea un campo eléctrico. Y finalmente, la corriente, un campo magnético. Entonces, ¿qué hay en el transformador en juego? Hay corriente que circula por los devanados, por consiguiente, esta corriente genera un campo magnético. Y este señor, un par de señores franceses, el señor Biot y el señor Savart, nos hicieron la ley de Biot-Savart, que se refiere, acá vamos a dibujar un conductor, que está siendo circulado por una corriente. ¿Okay? Esta corriente circulante es responsable de que en diferentes puntos, en un punto cualquiera, va a aparecer una componente de un campo magnético, que normalmente es perpendicular al sentido de corriente. En el transformador hay campo magnético.
el transformador circula una corriente. Y estos dos elementos además generan una fuerza. Y esa fuerza es perpendicular a estos, es la fuerza que vamos a estudiar en el desarrollo del tema. Entonces, ya está claro que en el transformador existe una corriente, existe un campo y existe una fuerza. Y esto, no sé si recuerdan, en la física, el señor Fleming dio la ley de la mano izquierda, ¿no? En el cual decía, esto de acá, este es fuerza, campo, intensidad de corriente. La regla de la mano izquierda. ¿Y alguien me puede decir por qué es la regla de la mano izquierda? Porque probablemente el señor Fleming habrá sido sordo, ¿no? Con la derecha también se podía hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, estas cositas que nos han hecho ver los conceptos, ahora vamos a entrar un poquito al transformador. Estamos calentando un poquito más. Si nosotros hacemos un esquema del transformador, vamos a hacer un corte. Este es el núcleo magnético. Y vamos a hacer un corte, la bobina. Vamos a poner una bobina. El señor Faraday, responsable de esto, de la ley de inducción electromagnética, dijo que si circula una corriente hay un flujo magnético. Muy bien. Entonces, como acá nosotros energizamos un transformador, ponemos tensión acá a esta bobina, tensión B, se induce un flujo magnético. Ese flujo magnético lo denominamos el flujo principal, que lo vamos a denominar así, que pasa por toda la estructura magnética. Y como les decía en el estiramiento, este flujo principal mejoró las características, la plancha magnética, que fue el grano orientado, laminada en caliente. Pero, como ya está circulando un flujo magnético, cuando nosotros empezamos a cargar el transformador con una carga, empieza a circular corriente. Y habíamos visto que la ley de Biot-Savart nos dice que cuando circula corriente hay un campo magnético. Y ese campo magnético se le llama flujo de dispersión en el transportador. Ahora imagínense, hay un cortocircuito, la corriente se eleva, no sé, pues de 100 amperios nominales a 20.000 amperios. Este flujo va a crecer ostensiblemente, por consiguiente va a generar esfuerzos. Y esos esfuerzos son dos tipos, axiales y radiales. Ahora viene el problema. ¿Cómo evaluamos eso? ¿Cómo lo cuantificamos en el diseño y en el cálculo? Entonces, el año 61, el proceso de cálculo era este. Bueno, no sé alemán, pero me imagino que arriba dice esfuerzos de cortocircuito. En cilindro deben ser dos cilindros, dos bobinas que son cilindros. Deducción. Abajo radial crack, radial pienso que es fuerza radial, y axial crack, fuerza axial, y abajo fuerzas externas, algo así. Entonces este era el procedimiento de cálculo de la compañía Berlico el año 1961. Entonces este cálculo analítico, el crecimiento de la potencia y el desarrollo de métodos numéricos, métodos matemáticos, ha hecho posible de que, utilizando la teoría de los elementos finitos, podamos un poquito descomponer y calcular toda la fuerza distribuida en los arrollamientos. Y para eso, ¿qué hace este elemento finito? Lo único que es particionar en mallas pequeñas, ¿no? En pequeñísimos sectores que va tomando uno a uno y va calculando los esfuerzos y al final saca una equivalente. Pero no solamente es el problema de diseño, hay una relación estrecha entre el diseño y la manufactura. Yo puedo tener bien mi diseño, mi cálculo, pero ¿qué debe haber en la manufactura? Normalmente en la manufactura, durante el proceso,
para que todo esto sea exitoso se debe observar en una forma bastante cuidadosa todos los procesos. El transformador es, en los procesos, sometido a cargas estáticas. ¿Por qué digo cargas estáticas? Porque durante el proceso de producción, por ejemplo, cuando uno hace una bobina y quiere que la bobina debe de ser de 800 milímetros, no es que le va a dar 800, sale 820, 830, entonces hay que prensarlo. Estamos sometiendo a un esfuerzo mecánico, pero es una carga estática. Cuando el transformador, hay un cortocircuito en la red y esa corriente elevada produzca los esfuerzos, estamos a un esfuerzo electrodinámico que es totalmente distinto. Juega en la manufactura del transformador los materiales: cobre, aluminio. Nosotros vemos y decimos, no, un transformador de aluminio es más barato. Sí, más barato, porque el aluminio cuesta menos que el cobre. ¿Tiene las mismas pérdidas? Sí, tiene las mismas más o menos. Pero casi la mayoría de la gente no hace un análisis de cómo se comporta el cobre y el aluminio. El cobre es casi 2 veces más en valores, ¿no?, de carga al límite elástico, tiene el doble de los esfuerzos que puede soportar el aluminio. Eso quiere decir que un devanado en cobre es más robusto que uno de aluminio. Ahorita ya debemos estar en transformadores con tensiones nominales de 1.200.000 voltios y más o menos 1.250 MVA de potencia. Entonces, se imaginan transformadores. En el Perú tenemos uno, creo que está por el sur, debe ser de 600 MVA y 500 kilovoltios, ¿no? Más o menos. Este desarrollo ha hecho que los métodos de cálculo sean más precisos. Ahora sí, ya entramos un poco a jugar el partido, para lo cual vamos a ver las partes constitutivas del transformador. Entonces acá tenemos los arrollamientos. Esta parte que están cubiertas son los travesaños que cubren la parte del núcleo magnético, el conmutador bajo carga, los aisladores de alta, baja, travesaños, núcleos devanados, etc. Esto ya normalmente es muy común para los que estamos familiarizados. El caso de aplicación en este proyecto ha sido un transformador de 1500 kVA o 1.5 MVA. La tensión en el lado de alta ha sido 33.000 voltios y en el lado de baja 400. Grupo de conexión de INES 5 y la tensión de cortocircuito de 6.5%. Entonces se ha hecho el análisis de la soportabilidad, que consiste en la parte técnica, la parte eléctrica, la parte mecánica y finalmente la prueba del transformador. En el Perú no existe ningún laboratorio que pueda hacer esta prueba de cortocircuito franco. No confundamos, porque a veces en los protocolos de prueba decimos prueba de cortocircuito, pero eso, el estricto uso de la verdad no es así. Es determinación en las pérdidas en el cobre por el método de cortocircuito, en lo cual se cortocircuita el transformador, pero se aplica una tensión reducida, no se aplica la tensión nominal. En este caso, cuando se llevó a la prueba, sí aplicaron la tensión nominal. Para hacer el diseño tenemos ciertas herramientas, y una de las herramientas es la norma. ¿Qué dice la norma? La norma es la Biblia del diseñador, en el cual debe tomar las características, las recomendaciones que se hacen, etcétera, etcétera, en cuanto a todos los procedimientos para el diseño del transformador. La norma clasifica en 3 tipos, 3 categorías. Transformadores de 25 kVA a 2500, de 2500 a 100.000 y mayor a 100.000 kVA. Entonces, y de acuerdo a la potencia, se hace más difícil la prueba, ¿no? Imagínense probar un transformador en cortocircuito de 100 MVA, es bastante complicado. No creo que haya un laboratorio en el mundo que pueda probar eso, porque tendría que tener su propia central de generación para que la red no colapse, ¿no? Porque si hacen esa prueba, la red colapsa. Pero hay potencias que sí se pueden probar, y en medio de la comparación del diseño se puede decir: mi diseño se ha ido bien acá, puede ir bien
en rangos mayores. El diseño eléctrico del transformador, voy a ser bastante rápido en esto. Nosotros tenemos un sistema de generación, este es el generador, son las barras, acá está Mantaro, son las barras de salida, después vienen, no sé, 300 kilómetros de línea, llegan acá a San Juan a un transformador, ¿no? El transformador de la subestación, la salida, de acá sale a toda la red de Lima en 60 kilovoltios, qué sé yo. Se produce un cortocircuito. Entonces, estas son las ecuaciones que determinan el cálculo de la corriente de falla. Esa corriente de falla nos va a servir para el diseño y están calculadas en función a las impedancias propias del transformador y de la línea. Entonces, normalmente la prueba se hace a 0.5 segundos de tiempo, pero el cálculo, el factor de seguridad, calculamos a 2 segundos. Y estas son las corrientes de pico, que en este caso son las corrientes de fallas simétricas, y estas son las transitorias pico, que van a 1.03 kA de T2 para el lado de alta y BT, para este caso que hemos visto. Entonces, estas ecuaciones diferenciales de gobierno, que son las que causan el fenómeno, se puede expresar en ecuaciones algebraicas discretas, que es el primer caso de la hojita que les mostré, donde están hechas las ecuaciones discretas, ¿no? Y del análisis de esa podemos entrar métodos numéricos de diferentes características, ¿no? Y se ve la convergencia de esta solución numérica con las ecuaciones diferenciales de gobierno. Es todo un circuito que va probando hasta que la convergencia entre los resultados y las ecuaciones que nos dan el gobierno de esto son concordantes. Entonces, como les decía, lo que hace el programa es hacer esta malla tan pequeña y empezar a calcular los parámetros en cada punto. Entonces vamos a tener un mapa de las fuerzas distribuidas en la bobina con gran precisión. Entonces acá tenemos ya ¿cómo se llama? Las componentes que habíamos hablado acá, axiales, que son de compresión, y las radiales, ¿no? Entonces simplemente alguien alguna vez me preguntó, y eso ahora lo hemos hecho con la regla en la mano izquierda, ¿no? ¿Por qué son estas dos fuerzas en media o alta tensión son opuestas? Porque el sentido de la circulación de corriente es opuesto, ¿no? En un transformador la corriente entra por el lado de alta y sale por el lado de bajo, entonces tiene circulación opuesta. Esa es la razón por la cual las dos fuerzas son. Entonces, el devanado que está más cerca al núcleo tiende a pegarse, y el devanado que está alejado tiende a alejarse, ¿no? Y eso va a causar las deformaciones cuando existe una corriente de falla. Bueno, entonces acá, como hemos visto, esta ecuación matemática de la triple integral de esta densidad de campo por J es simplemente la evaluación de la fuerza, que en forma sencilla les expliqué de la ley de Fleming. Pero como es todo una estructura hecha en cubitos pequeños, los va a integrar. Entonces sabemos que la integral doble es área y la integral triple es un volumen, ¿no? Entonces el resultado de esto es una fuerza dentro de un sistema volumétrico ya definido, ¿no? Y acá se ve, esto es ¿cómo se llama? La presentación real del resultado de cómo se distribuyen las líneas de campo, y acá se ve, digamos, la gravedad, ¿no? Cuando está las inducciones elevadas que se producen en el momento del cortocircuito, ¿no? Va variando de acuerdo al tiempo. Acá se veía más objetivamente cómo es la precisión del campo. En el primer esquema que les mostré de la fuerza, simplemente les decía fuerza vale tanto. Acá ya tenemos, en toda la bobina, vemos que en el disco, o sea, la parte superior de la bobina, tenemos esta fuerza, ¿no? Que más o menos es menos 6.000 newtons. Va bajando y la parte más crítica está en la parte central de la bobina. Por eso nosotros quizás hemos visto, cuando vienen los transformadores,
un pequeño embarazo, ¿no? Cuando la protección no ha podido actuar rápidamente y la corriente falla se ha mantenido, vemos en la parte central del transformador un estado grávido, un embarazo, una pancita, ¿no? Y este es el esquema, esta es la pancita, ¿no? Y va bajando con la amplitud, ¿no? Y en cuanto a la parte axial, es mucho menor, pero se concentra igual en las partes superiores los esfuerzos, ¿no? Y esto evidentemente es menos riesgoso. ¿Por qué? Porque acá encima está el travesaño, entonces tenemos un montón de elementos que pueden impedir eso, ¿no? Pero para la pancita no, la bobina queda al aire y la pancita puede salir. Muy bien, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a la parte mecánica con Enrique Granados. Quiero hacer mención de que este trabajo lo hizo el ingeniero Jorge Méndez, que lamentablemente no está fuera de Lima, y es el reconocimiento a él por el trabajo que ha hecho, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Enrique Granados, soy ingeniero mecánico y trabajo en el área de ingeniería del CROSA. Entonces, bueno, a continuación lo que vamos a ver es en sí cómo es la influencia del cortocircuito en la parte constructiva y mecánica del transformador. Entonces, como todos sabemos, el transformador en una operación normal es una máquina muy confiable. Raras veces falla, pero lo extraño, lo raro, lo complejo y lo interesante también ocurre cuando el transformador esté sometido a un evento de cortocircuito. El cortocircuito, obviamente, su naturaleza es netamente eléctrica, pero su consecuencia es mecánica y puede llegar a ser catastrófico, porque obviamente puede incluso haber rotura de material como cobre y la estructura que sujeta a la parte activa. El transformador sí tiene la capacidad de poder soportar un cortocircuito. A ver, como todos saben, un cuerpo es deformable. Hay cuerpos más blandos que se deforman más, cuerpos más rígidos obviamente que se deforman menos, pero todos cuerpos son deformables. Y cuando un cuerpo se deforma, se estresa. Así como una persona cuando la presiona también se estresa, a los cuerpos también se estresa, pero es un esfuerzo, un estrés mecánico. Acá, por ejemplo, tenemos una barra que está siendo estirada en sus extremos y que se está deformando, y producto de esa deformación interiormente se está estresando. Cuando este nivel de deformación o ese nivel de estrés, de esfuerzo es muy alto, acá vemos que el cuerpo ya llega a la rotura. Entonces, ahora, nosotros también conocemos, tal vez así con sentido común, de que hay determinados materiales que son más resistentes que otros. En la construcción de las bobinas, nosotros usualmente utilizamos cobre, tal vez aluminio, ¿no?, con las nuevas tecnologías, pero también hay papel de aislamiento, hay madera y así. Entonces son materiales que no son tan resistentes como el acero, pero sí tienen su resistencia y son una combinación de ellas. Entonces es muy complejo analizar este tipo de problemas porque hay una combinación de materiales con diferente nivel de resistencia, con diferente nivel de deformación, algunos que se deforman más, otros que se deforman menos. Entonces en sí el problema también es bastante complejo en ese sentido. La resistencia también depende, como ya se había dicho, del material y cómo está tratado el material. Por ejemplo, el cobre recocido tiene un nivel de resistencia de más o menos 80 megapascales, estamos hablando así, pero cuando este cobre está tratado, tiene un tratamiento térmico, o también si no tiene un trabajo en frío o un endurecimiento en frío, a ese cobre se le añade una resistencia adicional. Por ejemplo, acá tenemos la comparación entre cobre y aluminio de su resistencia, ¿no?, su esfuerzo de fluencia. Vamos a explicar qué es lo que significa, pero acá tenemos a nivel de recocido, que es un estado normal del material. El cobre demuestra una resistencia de 40 megapascales, en cambio el aluminio es mucho menor, 25 megapascales. Y así, cuando este cobre es tratado térmicamente, por ejemplo acá, puede llegar a un nivel de resistencia entre 120 y 180 megapascales. En cambio el aluminio también es una resistencia menor
entre 110 y 130 megapascales. Es por eso que la bobina de aluminio es mucho más grande para poder compensar la poca resistencia que tiene en comparación con la del cobre. Entonces, lo que la norma te dice es que no se debe sobrepasar de un cierto valor de esfuerzos. Y básicamente lo que está hablando es en este punto de acá, que es el esfuerzo de fluencia. Ahora, todo material tiene una parte elástica y luego tiene una parte plástica. La parte elástica es la parte más sencilla, ¿no? más simple, que básicamente es cuando el material se deforma, puede regresar a su posición original. Regresa a su posición original. Pero en cambio, cuando esa fuerza es muy alta, es muy grande, y el material se deforma, pues ya no regresa a su posición original, sino ya se queda con una deformación permanente. Entonces, bueno, ya vemos el concepto del esfuerzo mecánico, y obviamente su valor depende básicamente de estos dos parámetros. De las fuerzas electromagnéticas, que es algo obvio, mientras más grande es la fuerza, mayor es el esfuerzo, mayor es la deformación. Y también depende de la geometría. Si es que la bobina es muy grande, imagínense el conductor es muy grande, obviamente tiene una resistencia mucho mayor que un conductor muy delgado. Entonces también depende de la geometría. La norma del cortocircuito nos dice de que nosotros debemos analizar a la bobina para poder verificar de que no falle en estos 5 tipos. Acá más o menos les nombro. Primero es el esfuerzo tangencial, el esfuerzo de flexión radial, el bandeo radial, el flexión axial y esfuerzo de inclinación. Entonces son esos 5 tipos clásicos, son 5 tipos de falla que uno sí o sí debe hacer este tipo de análisis a la bobina para poder demostrar de que teóricamente de que sí el transformador sí puede resistir un cortocircuito. Acá tenemos la distribución de las fuerzas durante el cortocircuito. Como ya les comentó también el ingeniero, es que las fuerzas las podemos dividir en 2 componentes, ¿no? Una fuerza radial, que es esta flecha horizontal, y una fuerza axial, que es esta flecha vertical. Entonces, ¿por qué lo dividimos? Porque la fuerza radial puede desencadenar diferentes tipos de falla y la fuerza axial otros. Entonces es importante dividirlas y no trabajar con la fuerza resultante. Entonces, una vez que ya obtenemos las fuerzas, esa es parte del diseño eléctrico, las fuerzas a detalle, ¿no? Por cada conductor, por cada disco de la bobina, lo que ya pasamos a hacer es el análisis de esfuerzos. Ya tenemos la geometría, porque la geometría también está diseñada, ¿no? Desde un enfoque eléctrico. Ya tenemos las fuerzas también, entonces ya tenemos todo y simplemente obtenemos los esfuerzos. Los esfuerzos también los tenemos mediante el software. Entonces, acá por ejemplo, tenemos, en este caso primero vamos a verificar por esfuerzo tangencial. Y este tipo de falla solamente ocurre en la bobina exterior, en la bobina de alta tensión. Y con la ventaja del software es que nosotros podemos hacer un modelo complejo. ¿Qué quiere decir? Podemos analizar el conductor de cobre, podemos analizar también que esté forrado con el papel de aislamiento, ¿no? Podemos colocar, obviamente son diferentes materiales, tienen comportamientos diferentes, se deforman diferente, entonces, pero podemos analizar este tipo de modelo. En cambio, las fórmulas que ya mostré antes, no está, por ejemplo, la influencia del papel de aislamiento. No se sabe cómo, simplemente este grupo obvió el papel de aislamiento y simplemente colocó una fórmula que solamente depende del cobre. Pero acá con elementos finitos sí podemos ver cómo influye el papel en el cobre. Y de verdad que sí lo hace. Las fórmulas anteriores sí que dice que todos los esfuerzos de cualquier conductor son uniformes. Pero acá por elementos finitos dice que no. Que el conductor más exterior es el que está más esforzado. En cambio el conductor más interior, me refiero a este nivel, está menos esforzado, ¿no? Entonces eso es lo que podemos encontrar con elementos finitos. Ese es el nivel de deformación. Obviamente la deformación está exagerada simplemente para que se pueda visualizar bien cómo es este tipo de falla. La otra falla, esta falla de aquí, que se llama por pandeo radial, es un fenómeno muy extraño. Incluso para los ingenieros mecánicos es extraño de entender. Entonces, yo acá he colocado algunos ejemplos básicos para poder entender ese tipo de falla, porque no es una falla del material. Ya sabemos que un material cuando está muy cargado obviamente se deforma, incluso se puede romper, pero en ese tipo de falla no es tanto por el material, sino porque geométricamente es débil. Imagínense
esta pequeña barra, ¿no?, de una sección muy delgada y muy larga, está sometido a una presión en la parte de arriba. Entonces, normalmente nuestro concepto dice que se va a deformar de esta forma, ¿no? Se va a achatar de arriba hacia abajo, una deformación vertical. Pero tal vez algunos dicen tal vez algunos de ustedes saben, por sentido común, de que en verdad la deformación no es tanto así, sino es de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que esta es una falla, no tanto por el material, sino es porque geométricamente esta barra de acá es débil, ¿no? Es muy larga y es muy delgada, entonces geométricamente es débil. Entonces, este tipo de falla de pandeo radial es porque la geometría de la bobina es débil. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando las bobinas son de diámetros muy grandes y el conductor es muy delgadito. El otro tipo de falla también ocurre en la bobina interior, pero en este caso sí es un problema ya del material, porque el cobre para este nivel de presión o para este nivel de fuerza sí fue débil. Entonces este sí es por la falla del material del cobre. Entonces más o menos ahí se ve cómo es el nivel de deformación, que trata de reducir su diámetro, ¿no? Y obviamente se deforma porque se está apoyando en estos soportes de acá, ¿no?, en estos palitos verticales. Este tipo de falla por inclinación ya no es obviamente de una fuerza radial, sino de una fuerza axial, y lo que puede provocar es la inclinación de los conductores. ¿Ya? También es una falla por inestabilidad. Es una falla porque el conductor es geométricamente débil. No puede ser muy delgado, puede ser muy alto, entonces geométricamente es débil. Y también depende de cómo están acabadas las esquinas de los conductores. Si son esquinas redondeadas, como se muestra acá en la figura, obviamente es más propenso a la falla. En cambio, como son esquinas cuadradas, resiste mucho más. Entonces depende mucho también de las esquinas de los conductores. Acá también son algunos videos que muestran cómo es este tipo de falla, que también es por inestabilidad. Geométricamente, el conductor es débil. Entonces puede haber una inclinación, ¿no?, a partir de su centro geométrico. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un travesaño clásico, una forma constructiva clásica de un transformador de potencia que está sometido a unas fuerzas axiales que vienen de cortocircuito. Y acá se ve el video de cómo es el nivel de deformación del travesaño. También las deformaciones son exageradas, no es que ocurra así ese nivel de deformación, sino solamente para presentar cómo es el fenómeno. Entonces, por lo general los travesaños son de construcción bien robusta, tienen un espesor relativamente grueso y sí, pues a veces nosotros tenemos como ingeniería, vemos que sí podemos mejorar, podemos reducir espesores. Hay que tener un poco de cuidado acá, porque ¿qué pasa si es que reducimos el espesor si vemos la deformación? Estamos hablando de los travesaños, estamos hablando de 0.1 milímetros, que prácticamente no es nada, y tal vez algunos piensan de que, oye, yo puedo optimizar y puedo reducir los espesores. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si es que reducimos el espesor, indirectamente estamos reduciendo masa, y si es que reducimos masa, las vibraciones pueden empeorar. Recuerden que el fenómeno de cortocircuito es un fenómeno dinámico y que tiene una cierta frecuencia, y esa frecuencia puede llevar a la resonancia, ¿no? El fenómeno de vibración puede llevar a la resonancia a este travesaño, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la estructura metálica de la parte activa, ¿no?, esta que va a sujetar a la bobina, y acá tenemos dos gráficos de cómo son sus vibraciones, las vibraciones típicas de este tipo de estructura. Entonces, si es que esa vibración, por ejemplo, esa vibración natural está en un valor de 60 Hz o cercanos a 60 Hz, ya tenemos un problema porque puede llegar a la resonancia. O si no, o está a un valor cercano de 120 Hz, también tenemos un problema porque también puede generar resonancia. Entonces tenemos que hacer un análisis de vibraciones también para poder verificar de que en verdad la estructura no tenga problemas de resonancia. El problema de resonancia también es un problema muy crítico, muy catastrófico, porque puede llegar a la destrucción completa de esta estructura. Bien, hasta acá termino en la parte de diseño mecánico. Ahora le paso al ingeniero Bedoya para que nos comente cómo es la experiencia en el laboratorio del transformador. Ahora hemos visto
cómo el modelamiento del software nos permite ver en vivo y en directo las deformaciones, ¿no? Cómo es que se van a deformar en sentido axial, en sentido radial. En mis tiempos no, en mis tiempos aplicábamos la formulita y después encomendamos al Espíritu Santo que todo salga bien, porque no podíamos ver objetivamente cómo iban a ser las demostraciones, cómo han desarrollado los elementos de software, de información que nos modelan, ¿no? Nos modelan temperaturas. Igual, este mismo modelo térmico presentamos, por decir, al transformador para ver la parte térmica, nos indica cuáles son los puntos más calientes, o cuando hacemos, preparamos el tanque para soportar vacío, igual, por dónde están los puntos débiles. O sea, nos da muchas herramientas. Presentamos, por decir, al transformador para ver la parte térmica, nos indica cuáles son los puntos más calientes, o cuando hacemos, preparamos el tanque para soportar vacío, igual, por dónde están los puntos débiles. O sea, nos da muchas herramientas, muchas posibilidades de visualización. Todo esto ya está calculado, el transformador ya está construido y ahora qué viene, hay que probar. Entonces la prueba significa comprobar que todo lo teórico está bien. Y la garantía es que ese transformador debe pasar la prueba de cortocircuito. Entonces, este transformador lo enviamos al laboratorio de México, que es la PEM. Inicialmente habíamos tenido contacto con CESI, que es el laboratorio de Italia, ¿no? Pero ahí teníamos un pequeño problema, ¿no? Que la frecuencia en Europa es 50 Hz y nuestro diseño estaba hecho a 60 Hz. Claro que podía hacerse alguna conversión, ¿no es cierto? Pero preferimos enviarlo a México. Es una prueba que tiene un costo apreciable. ¿Y en qué consiste la prueba? La prueba tiene 4 fases, ¿no? Las pruebas de rutina, que es la que hacemos a todo transformador, todo fabricante hace las pruebas de rutina, que son medición de pérdidas en el cobre, de resistencia, pérdidas en el fierro, etcétera, etcétera, que son las pruebas obligadas por la rutina, por eso dice prueba de rutina. Después de haberse hecho esa prueba al transformador allá en los laboratorios de México, viene la verdadera prueba de cortocircuito. Y eso, según la norma, son 9 disparos que le metemos al transformador. ¿Y por qué son 9? Porque en la prueba de cortocircuito hay 2 formas de probar, ¿no? Uno es en un circuito preestablecido y otro es postestablecido. Quiere decir que yo agarro el transformador por cortocircuito, los bornes, voy y le meto tensión. Saco los oscilogramas, registro tiempos, etcétera, etcétera. Y la otra posestablecida es que cuando el transformador está no cortocircuito, sino meto tensión y recién cortocircuito. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué diferencia hay, a ver muchachos, entre esas 2 pruebas? ¿Qué diferencia habría? Jóvenes, a ver. Ah, Jacqueline. No, cuando nosotros hacemos la prueba de cortocircuito preestablecida, cuando energizamos el transformador, hay 2 componentes. La corriente de magnetización propia del transformador, que es una corriente que se suma a la corriente propia del cortocircuito, o sea, tenemos 2. Mientras en la posestablecida, energizamos el transformador y después hacemos el cortocircuito. O sea, en la segunda el problema es llegar al valor de la corriente de cortocircuito, entonces la tensión se tiene que elevar un poco más para llegar a la corriente que dice la norma, porque tenemos que llegar al valor pico que les registró ahí, ese valor tenemos que alcanzar para poder probar que el transformador va a pasar. Después de haber hecho esto, ahora son 9 ensayos. ¿Por qué? Porque en realidad el cortocircuito es monofásico, no se hace fase por fase, y por eso son 9 disparos.
Entonces, la alimentación normalmente es monofásica. Supongamos que esta es una estrella, esta es alta tensión, esta es baja tensión. La alimentación se hace en estos dos terminales y se cortocircuita estos dos. ¿Bien? Y vamos rotando. Después vamos a esta fase, vamos a esta fase. Por eso son 3 acá y 3 acá. En el primer disparo se pone el conmutador en la posición máxima para que estén comprometidas todas las espiras. Cuando pasamos a esta fase, se hace en la posición central otros 3 disparos y finalmente otros 3 son los 9 disparos. Hecho estos 9 golpes mortales al transformador, ¿no es cierto? Si no ha reventado, no ha explosionado, todavía continuamos haciendo la prueba, ¿no? Porque en el laboratorio se va a dar cuenta si hay una explosión. El laboratorio evidentemente está bien blindado, porque de haber accidentes catastróficos ahí, porque va a explotar, ¿no? Después de eso, se hace nuevamente las pruebas de rutina, estas mismas. ¿Para qué? Para comparar qué error hay. ¿Pasó algo? La tensión de cortocircuito igual. Resistencia de los devanados, acá tenía 4 ohmios, también sale 4 ohmios, todo está bien, hasta ahí va bien. Entonces es una comparación. La norma en este tema de la prueba de impulso no es exigente, es decir, obligatoria. Si quiere, uno puede hacer la prueba de impulso para comparar si pasó algo con el aislamiento, porque si el transformador tiene esfuerzos internos, basta que haya un poco de papel, se haya chancado, se haya por los esfuerzos radiales o axiales se haya deteriorado, a la prueba de impulso va a fallar. Entonces, nosotros en este caso solicitamos una prueba de impulso para que sea completa y la hacemos. Y finalmente, como hizo Ver para Creer, que Latkin, que metió a Cristo, que quería chequear, ¿cómo se llama el pato ese? ¿Ah? Santo Tomás. No, el apóstol, el que puso. No, nadie. Hay un pata que dijo: tengo que tocar la llaga. ¿Ah? Tomás. No, Tomás no puede. Bueno, hay que buscarlo en Google. Eso mismo hay que hacer con el transformador. Hay que levantar el transformador, destapar y empezar a ver si ha habido deformaciones, si hay tacos que están fuera, etcétera, etcétera, si ya tiene su pancita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay nada, transformador a favor. Y esos son los 4 pasos: la inspección, pruebas de rutina, prueba de cortocircuito, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos ya el transformador en el laboratorio de México. Ven ustedes estas ventanas, por ahí salen los alimentadores que van a hacer. Acá está la gente preparando el transformador. Acá evidentemente está en el cuarto blindado el señor. ¿Este es el video? A ver, dale clic a eso para ver cómo se asusta como dicen, el pinche güey. Miren, hay una sirena, de todo ese tiempo que dura el cortocircuito. No pasó nada. Corre prueba 3, 2, 1. Ese sonido que ven es el sonido del cortocircuito. Hay un árbol. ¿Desde arriba? Sí. No. O sea, sí, de que tú digas. Yo lo agarré de acá. Ahí están los oscilogramas que están tomando, ¿eh? La caminera. 2 segundos.
¿Cómo se esconde de miedo en la cabeza? Esos oscilogramas se tiene que comprobar el valor pico de la corriente. Realmente está corriente con posibilidad. Y finalmente ahí está la inspección visual. Se destapa el transformador, se ve, está íntegro, no hay mayor problema. Quiere decir, nos dan el certificado de aceptación. Este es el certificado, un papel A4 que dice que todo es satisfactorio. Tanto trabajo para ese papel A4. Innova, produce del CROSA, cálculos, los muchachos, elementos finitos, todo eso. Ahora, no solamente el fabricante puede garantizar que un transformador va a soportar el cortocircuito, se tiene que tener una especificación certera del dueño, del usuario. Tiene que decirnos potencia de cortocircuito, tiene que decirnos impedancia del transformador de cortocircuito, y eso en la norma más o menos se decide. O sea, tiene que tener especificaciones claras. Ese es un requisito. El otro requisito, ya la chamba es nuestra, hacer un diseño exacto, como lo hemos visto, que soporte. Y el otro requisito, que pase la prueba. Ahora, esta no es una prueba que se puede pedir que sacar transformador, quiero que me hagan cortocircuito, quiero que me hagan cortocircuito, no. Entonces, son solamente a los tipos, ¿no? Pero con esto ya podemos decir que hay un tema, ¿no? Ingeniería nacional, ingeniería peruana, con los muchachos jóvenes que tienen mucho para adelante. Yo ya estoy en plan de la retirada. Entonces, hay que dejar a los nuevos muchachos que sigan haciendo ese camino de una ingeniería peruana. Siempre, como dijo Eric, teníamos ¿no? el dominio de la tecnología de los países más desarrollados. Incluso ahora, la parte de innovación no solamente es crear cosas nuevas, es mejorar procesos, mejorar diseños. Entonces hemos mejorado un cálculo que les había mostrado al inicio, que era un cálculo incipiente a uno de los elementos finitos. Y con esto, ¿qué vamos a lograr? Ser más competitivos. Porque en muchos concursos públicos, las grandes transnacionales, sabiendo que tienen muchos recursos y hacen pruebas a transformadores, decían, obligatorio, presentar certificado de aprobación de prueba de cortocircuito. Nosotros no lo teníamos. Entonces, si seguíamos en ese camino, nos íbamos a borrar del mercado. Pero ahora ya lo tenemos, y yo creo que aprovechar acá la oportunidad para seguir en estos procesos de investigación. Hay personas que conozco de la universidad que los he invitado, de la UNI, para seguir en desarrollos y trabajos posteriores. Entonces, esto es muy importante, este logro, y el esfuerzo de todos, el esfuerzo privado, que ha hecho un sacrificio porque también ha invertido en el transformador, que eso no lo vamos a vender a nadie, de repente se va a quedar en el museo, porque es un transformador que va a estar ahí, en materiales, en costo, ingeniería, etcétera, etcétera. La parte del Estado que a través de Innovate ha financiado. Y finalmente hoy día pues creo que terminamos el último hito, que es este taller de difusión y presentación de esto, ¿no? Y finalmente la norma, la desviación indican pues que no debe ser más del 2%. Nosotros logramos creo que una desviación del 0.7%, algo así, ¿no? O sea, un número bastante. La norma es holgada. ¿Por qué la norma en transformadores es holgada? Porque hay mucho componente manual, no es una pieza maquinada. Si vemos las pérdidas, tensión de cortocircuito de %, pérdidas 15% creo que es, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, porque es un elemento que se construye manualmente, ¿no? Bueno, eso es todo.
Queremos invitar a Enrique Granado, Juan Quispe y Jacqueline Barreta, por favor, que pasen acá al frente un momento. Por favor, un aplauso para el equipo que ha participado. Caballeros, los invitamos a pasar a la terraza, por favor. Sí, si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro. ¿Dónde es la terraza? Hemos visto en 1 hora y media mucha experiencia, mucho talento. A través de esos aplausos también queremos agradecer al programa Innovate y creo que vamos a seguir con estos proyectos, con estos proyectos de innovación tecnológica. Entonces, una vez más, un fuerte aplauso para... ¿Nos pueden regalar un poco más de su tiempo y acompañarnos a la terraza para un brindis? Les va a entregar los presentes también ahí.